Buen día a todos, ¿cómo están? Espero que están bien. Les invito a que canten estas canciones con nosotros para nuestro Señor Jesucristo y después pueden escuchar el sermón de nuestro pastor. Que Dios les bendiga. Rey de Reyes, exaltamos tu nombre. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Oh Jesús, por siempre te exaltamos. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. de gloria
en gloria te veo. Cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Muy buenos días, hermanos. Una vez más estamos aquí este día del Señor para estudiar la palabra de Dios. Quisiera darles un saludo muy cordial a cada uno de los hermanos de la Iglesia Esperanza Viva y a cada uno de aquellos que están cada vez también estudiando la palabra de Dios con nosotros a través de este medio de los videos. Vamos a seguir estudiando el libro de Lucas y en esta mañana nosotros vamos a estar estudiando acerca de Juan el Bautista y sobre todo acerca de la respuesta de mi Señor Jesús a la duda de Juan el Bautista. Vamos a estudiar en Lucas capítulo 7, versos 18 al 35. Ahora, en este pasaje nosotros vamos a ver algo muy importante. En nuestras vidas y a cada uno de nosotros muchas veces vienen dificultades y problemas. Y cuando vienen dificultades y problemas a nuestras vidas, empiezan las dudas. Ahora, tenemos que tener en cuenta, todos nosotros estamos sujetos a esto. No importa quién seas, no importa cuán alto estés, cuán espiritual te sientas, todos estamos sujetos a que en nuestras vidas vengan dudas por consecuencia de las circunstancias de la vida. Juan el Bautista no es la excepción. Juan estaba en la cárcel en este momento. Y si nosotros cuando empezamos a leer este pasaje en Lucas capítulo 7, versos 18 al 35, especialmente los versos 18 hasta el 20, nosotros vamos a ver esta parte en la vida de Juan el Bautista. Versículo 18 dice así: los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía
Una vez más, los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió al Señor para que le preguntaran: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Los 2 discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos envió a preguntarte: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir esperando a otro? En este pasaje de Lucas, capítulo 7, versículos 18 hasta el 35, vamos a ver 4 puntos que podemos ver en este pasaje. En los 2 versículos que hemos leído encontramos el primer punto. Y ese primer punto le vamos a llamar confusión. Capítulo 7, versos 18 al 20. ¿Por qué le podemos llamar confusión? Juan había estado encarcelado durante varios meses, según Lucas capítulo 3, versículos 19 al 20. Pero sabía lo que Jesús estaba haciendo por cuanto sus propios discípulos le mantenían informado. Y eso es lo que nosotros vemos, empieza este versículo. Juan estaba en la cárcel, pero sus discípulos le estaban informando siempre todo lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Yo me imagino que debería haber sido bien difícil para Juan, que estaba acostumbrado a la vida al aire libre y ahora estar en la cárcel. Y sobre todo la tensión física y emocional era enorme cuando uno está en la cárcel, y los largos días de espera que no le hacían nada fácil su vida. Además, los dirigentes judíos no hicieron nada para interceder por Juan, y parece que incluso el Señor Jesucristo no hacía nada a su favor. Él había dicho que venía para libertar, a sacar los presos, pero él estaba en la cárcel y parecía que el Señor Jesús no hacía nada a su favor. Esa es la situación que nosotros encontramos, y por eso Juan manda a sus discípulos a preguntar: ¿eres tú el Mesías? Ahora, no es solamente Juan, nosotros podemos ver también en Moisés. Moisés estaba listo para tirar la toalla en una ocasión, según Números capítulo 11, versos 10 al 15. Y también Elías, en 1 de Reyes 19. También vemos al profeta Jeremías, en Jeremías 27 al 9 y 14 al 18. E incluso el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, supo lo que es vivir sin esperanza, la desesperanza en su vida. En 2 Corintios capítulo 1, versos 8 al 9 lo leemos ahí. Pero quiero que cada uno de nosotros podamos ver esto muy importante. Hay una grande diferencia entre la duda y la incredulidad. Juan estaba experimentando duda en su vida. Y así como lo dije al principio, todos nosotros en nuestras vidas espirituales, en nuestras vidas cristianas, como hijos de Dios, en algún momento, por circunstancias de la vida, vamos a experimentar una duda. Pero duda no significa incredulidad. Hay una grande diferencia entre la duda y la incredulidad. ¿Qué es la duda? La duda es una cuestión mental. No podemos comprender lo que Dios está haciendo o por qué lo hace. Eso es duda. Una vez más lo voy a repetir, es la cuestión mental en donde no podemos comprender lo que Dios está haciendo o por qué lo hace. La incredulidad es un asunto de tu voluntad. La incredulidad es un asunto de mi voluntad. ¿Qué significa incredulidad? En que rehusamos creer la palabra de Dios y obedecer lo que nos dice que hagamos. ¿Se dan cuenta? Es una grande diferencia. La duda es algo que no puedo comprender lo que Dios está haciendo o por qué lo hace. Pero la incredulidad es: hago uso de mi voluntad, rehúso creer la palabra de Dios y obedecer lo que nos dice que hagamos. En el caso de Juan, su pregunta no brotaba de incredulidad, sino de la duda alimentada por la tensión física y emocional que él estaba pasando. Tú y yo podemos mirar hacia atrás el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y comprender lo que estaba haciendo. Pero Juan no tenía esa ventaja, él no lo sabía. Juan había presentado al Señor Jesús frente a todo el pueblo de Israel como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora, por las circunstancias en la cárcel, él estaba confundido por el plan de Dios y el lugar que le correspondía en ello. Así muchas veces nosotros en nuestras vidas, o con estas situaciones difíciles que vienen a nuestras vidas, a nuestros familiares, nos sentimos confundidos. A veces pensamos: Dios se ha olvidado de mí, o Dios se ha olvidado de nosotros.
Pero no, mi hermano, no, mi hermana. Él no se ha olvidado, Él tiene un plan, Él está en control. Él es el soberano, Él dirige a la humanidad. Los siguientes versículos en Lucas, capítulo 7, versos 21 al 23, dice así. En ese preciso momento Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias y expulsó espíritus malignos y le devolvió la vista a muchos ciegos. Luego les dijo a los discípulos de Juan, regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y díganle, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Lucas 7, 21 al 23. En este pasaje nosotros encontramos el segundo asunto que quisiera que nosotros miremos. La confirmación. Confirmación de Dios, de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Y especialmente en la respuesta de Jesús para Juan, que estaba confundido, había duda, y ahora Dios confirma el ministerio y la vida de Juan en esta manera. Confirma quién Él es. Confirmación 7, 21 al 23. Ahora, los apóstoles de Juan vienen y le preguntan, le hacen la pregunta, ¿eres tú o no eres tú? ¿O tenemos que esperar a otro? Ahora, Jesús no dio a estos discípulos, a estos dos hombres, una conferencia sobre teología o profecía para convencerles de que Él es el Mesías. En lugar de eso, les invitó a que vieran cómo sanaba a la gente de sus aflicciones. El Señor Jesucristo presenta sus credenciales como el Mesías prometido. Y nosotros lo podemos leer, profetizado mucho tiempo atrás. Él estaba cumpliendo las profecías. Lo vemos en Isaías 29, 18 al 19, 35, 4 al 6 y 42, 1 al 7. Pero quisiera que leamos solamente en esta oportunidad Isaías capítulo 35, versos 4 al 6, la nueva traducción viviente que dice así. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos. Viene para salvarlos. Y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. Leamos una vez más, Lucas 7:21 dice, en ese preciso momento Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias y expulsó espíritus malignos y le devolvió la vista a muchos ciegos. Luego les dijo a los discípulos de Juan, regresen a Juan y cuéntenles lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. El Señor Jesús no había venido para establecer un reino político, sino que Él les muestra el reino de Dios. Estaba allí, estaba en ese momento, allí lleno de poder. Dios estaba allí en poder. Ahora, si nosotros vemos cuando viene la duda en nuestras vidas, así también en la vida de Juan, Juan estaba en peligro de dejarse atrapar debido a su preocupación por lo que Jesús, según él, no estaba haciendo. Pero el Señor Jesús, con gentileza, con amabilidad, simplemente en este pasaje les dice, ten fe, Juan. Ten fe, Juan. Yo sé lo que estoy haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. Jesús con gentileza le dijo que tuviera fe, porque su Señor sabía lo que estaba haciendo. Y así cada uno de nosotros debemos tener fe y confianza. Dios sabe lo que está haciendo. Dios está dirigiendo en estos momentos la historia de la humanidad. Está dirigiendo tu vida, mi vida, y las va a utilizar para la honra y la gloria de su nombre. Hoy en día muchos critican la iglesia cristiana por no cambiar el mundo
y resolver los problemas económicos, políticos y sociales de la sociedad. Pero lo que nos olvidamos es que Dios cambia al mundo, cambiando al individuo. Dios cambia al mundo cambiándote a ti y cambiándome a mí. El trabajo principal de la iglesia es llevar a los pecadores al Señor Jesucristo, al Salvador. Todo lo demás es un producto secundario de eso. Proclamar el Evangelio siempre debe ser la primera prioridad de la iglesia. Y quiero repetirlo y grábenlo esto. Tú y yo somos la iglesia. Tú y yo hemos sido cambiados por el amor de Dios y por la gracia de Dios. Y nuestras vidas cambiadas deben proclamar el Evangelio que siempre nosotros debemos vivir. Y esa debe ser la prioridad número uno en tu vida, en mi vida, y la prioridad número uno de la iglesia. Siguiendo leyendo nuestro pasaje, en los versos 24 hasta el 30, encontramos nosotros el segundo asunto que quisiera que tratemos. Dice así el versículo 24: después de que los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida por la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No. La gente que usa ropa elegante y vive rodeada de lujos se encuentra en los palacios. ¿Buscaban a un profeta? Así es. Y él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las Escrituras cuando dicen: mira, envío a mi mensajero por anticipado, y él preparará el camino delante de ti. Les digo que de todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Lo voy a leer una vez más. Les digo que de todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él. Cuando oyeron esto, todos, hasta los cobradores de impuestos, coincidieron en que el camino de Dios era el correcto porque fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley religiosa no aceptaron el plan de Dios para ellos porque rechazaron el bautismo de Juan. Nosotros encontramos en este pasaje el tercer asunto que quisiera que nosotros veamos es el elogio. Lo que Dios piensa de nosotros, hermanos, es más importante que lo que nosotros pensamos de nosotros mismos o lo que otros piensan de nosotros. Esto tenemos que ponerlo muy firme en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Lo que Dios piensa de nosotros es más importante que lo que nosotros pensamos de nosotros mismos o lo que otros piensen de nosotros. Yo veo aquí que el Señor Jesús públicamente elogió a Juan por su ministerio. Al mismo tiempo dejó al descubierto los corazones llenos de pecado de los que rechazan el ministerio de Juan. Juan el Bautista no fue un hombre que se acomodaba a las circunstancias, como si fuera una caña movida por el viento. Y esto lleva a cada uno de nuestras vidas también y me lleva a mi mente al versículo en Efesios capítulo 4, versículo 14, que dice así: entonces, cuando nos agarramos de Cristo Jesús, cuando Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor y vivimos para la honra y la gloria de Él, simplemente viviendo una vida en agradecimiento y en obediencia a Él, la palabra de Dios nos dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Nos dice Efesios capítulo 4, versículo 14. Juan era un hombre sincero, un hombre íntegro, un hombre que no se acomodaba a las circunstancias. Eso es lo que nos quiere decir como si fuera una caña movida por el viento. ¿Cómo eres tú, mi hermano, mi hermana? ¿Cómo somos nosotros como creyentes hoy en día? ¿Como Juan? ¿Como una caña que no es movida por el viento? Juan tampoco era una celebridad popular.
disfrutando de la amistad de los grandes y los placeres de las riquezas. No, no lo era. Y nosotros podemos ver como el último de los profetas del Antiguo Testamento, Juan tuvo el gran privilegio como mensajero de Dios de presentar al Mesías ante Israel. El último de los profetas del Antiguo Testamento. Él tuvo el gran privilegio de presentar al Mesías ante Israel. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, el Señor Jesucristo en este pasaje nos dice algo muy importante. Es una pregunta que muchas veces a nosotros nos deja pensando. Y dice, ¿cómo es el menor en el reino de Dios mayor que Juan? ¿Cómo es el menor en el reino de Dios mayor que Juan? Ya muchas veces me he hecho esta pregunta y he empezado a estudiar y me he dado cuenta bien claramente. No es que yo soy mayor en carácter o en ministerio que Juan, pero sí en posición. En posición somos mayores, no en carácter ni en ministerio. ¿Qué es lo que quiero decir? Simplemente, Juan fue el heraldo del rey, anunciando el reino. Pero nosotros los creyentes somos los hijos de Dios, somos los hijos del reino. Y no solamente eso, somos amigos del rey. Juan 15:15 nos dice, ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos. Escuche esto, mi hermano. Ustedes ahora son mis amigos, hermanos, hermanas. Ustedes son ahora mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Nosotros también vemos en Lucas capítulo 7, versos 31 al 35, NTV, dice así, ¿con qué puedo comparar a la gente de esta generación?, preguntó Jesús. ¿Cómo los puedo describir? Se parecen a los niños que juegan en la plaza, se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de bodas y no bailaron, entonces tocamos canciones fúnebres y no lloraron. Pues Juan el Bautista no pasaba el tiempo comiendo pan y bebiendo vino, y ustedes dicen, está poseído por un demonio. El Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe, y ustedes dicen, es un glotón y un borracho, y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por la vida de quienes lo siguen. En este pasaje, en Lucas 7, 31 al 35, es el cuarto asunto que quisiera que nosotros consideremos. Y este asunto es condenación. Condenación. Jesús comparó a esa generación con gente que se comportaba como niños y que nada les agradaba. Y quizás probablemente, hermanos, se refería a los escribas y a los fariseos en particular. Juan declaró un mensaje severo de juicio y ellos dijeron, está endemoniado. Jesús se asociaba con la gente y predicaba un mensaje de gracia y dijeron, es un glotón, bebedor de vino y amigo de publicanos y pecadores. El Señor Jesucristo dice, no querían ni un funeral ni una boda, porque nada les complacía. ¿Sabe, mi hermano, mi hermana? La gente que quiere evadir la verdad en cuanto a sí misma siempre va a hallar algo que criticar en la persona que trae el mensaje. Esta es la manera en cómo se justifican a sí mismos. Pero sabe, la sabiduría de Dios no se frustra por los razonamientos de los sabios y prudentes. La sabiduría de Dios se demuestra con las vidas cambiadas de los que creen, con las vidas cambiadas de tuya y mía, con esas vidas que demuestran la vida de nuestro Señor Jesucristo viviendo en cada uno de nosotros. Y para hacer eso primero tenemos que tener a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, como el Señor de su vida, el Rey de su vida, en el cual usted cada día se levanta y le dice, Señor, aquí estoy. Pon tu palabra en mi boca, pon tus pensamientos en mi cabeza, pon tus sentimientos en mi corazón y úsame durante este día para la honra y la gloria de mi Padre Celestial y para ser de bendición a todas las personas a mi alrededor.
Así es como la verdadera sabiduría es justificada. Ahora, volviendo a nuestro pasaje, quiero decirles también, hermano, hermana, las dudas pueden venir a nuestras vidas. Pero recuerda, Dios está en control y tiene un plan para tu vida. ¿Sabe? Él va a quitar esa duda. Va a confirmar que eres su hijo o su hija. Y te ha hecho su amigo o su amiga. Y a su debido tiempo vas a entender. Entenderás el plan para tu vida. Y sobre todo, la seguridad que todos nosotros necesitamos. Quiero terminar leyendo este versículo muy bonito que estudiamos durante el estudio de los miércoles en Romanos capítulo 8. Pero no vamos a estudiar el 28, sino los versículos 1 y 2. Aprópiate de esto y yo sé que el Señor te está dando la seguridad de lo que tú eres en Cristo Jesús. Dice así la palabra de Dios, Romanos 8, 1 y 2. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha librado del poder del pecado que lleva a la muerte. Gracias a Dios, cada uno de nosotros somos hijos, hijas de Dios. No más condenación porque pertenecemos a Cristo Jesús. Y si tú no perteneces a Cristo Jesús, en este momento le puedes decir, Señor Jesús, soy pecador, perdóname. Ven a mi corazón, sé tú mi Salvador, sé el Señor de mi vida. Y una vez que tú lo has hecho, tienes que estar seguro, creer firmemente que ahora le perteneces a Él. Y el poder del Espíritu que da vida a los que ha liberado está en ti y te hace libre del pecado para vivir una vida que agrada al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos, grandemente y que tengan una buena semana. Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como tú, nadie es como Él. Oh, gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, tú eres exaltado. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él. Oh, gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia
es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos.